Meta es una de las posiciones principales en mi portafolio y una de las empresas de las que más he hablado a lo largo de los años que llevo aquí en YouTube. Y en esta ocasión quiero traer una tesis de inversión que nos presenta Wedgewood Partners, un fondo de inversión que invierte a muy largo plazo y que ha vencido al mercado en largo plazo. Por ejemplo, en los últimos 15 años tiene un retorno de inversión de 9.8% anual a comparación de un 8.8% del mercado. Y los últimos 25 años tiene un retorno anualizado de 10.3% a comparación de un 7.6% del mercado. Vencen ligeramente al mercado, pero estos ya son resultados netos después de las comisiones que ellos cobran. Y ellos sacan este análisis porque su detractor principal del portafolio fue Meta en este último año, ya que Meta le restó un 6% de valor al portafolio, PayPal un 3.5% le restó y Alphabet, que fue el tercer mayor detractor que tuvieron, le restó un 3% de rendimiento, 3% de valor al portafolio. Y esto es lo que los lleva a analizar profundamente Meta, una posición en la cual actualmente tienen 4% de su portafolio y que nos mencionan estuvieron comprando hasta en los $328 por acción. Sí, han sufrido una caída de aproximadamente 60% desde que compraron esas acciones. Entonces, no es una posición que se toma a la ligera y que aprovechan su carta anual para comentar profundamente la tesis de inversión que ellos tienen sobre esta empresa, aunque nos mencionan, no estamos comprando más acciones de Meta en este punto. No se trata de cavar más un pozo en el cual nos encontramos, pero mantienen la posición. Y esta tesis de inversión viene de dónde empezaron los problemas, qué está pasando con la empresa en estos momentos y hacia dónde pudiera ir Meta en el futuro y por qué es que ven ciertas oportunidades para esta empresa. Y esto es lo que se me hizo tan atractivo, que nos muestran toda la historia, desde atrás hasta el futuro. Y vamos a ver qué es lo que podemos sacar de este reporte. Tengas o no tengas las acciones de Meta en tu portafolio, se me hace una excelente manera para aprender a cómo debes de generar una tesis de inversión o qué es lo que más o menos debería de incluir una tesis de inversión, que claro, la parte cuantitativa es muy importante, pero también la parte cualitativa, que es algo que abordan de manera muy profunda en este análisis. Y bueno, ¿dónde está Meta en estos momentos? Tienen en la familia de aplicaciones 2.9 mil millones de usuarios activos diariamente. Y si nos vamos al mes, tienen 3.7 mil millones de personas utilizando de manera mensual alguna de las aplicaciones en la familia de aplicaciones. Esto ha aumentado en un 30% desde 2019. Ya que se pensaba que Meta estaba saturando el mercado, ha aumentado de 2019 a la fecha un 30% la cantidad de usuarios que tienen. Y sí, en Estados Unidos es un mercado que ya prácticamente saturaron. Canadá también puede ser un mercado que ya prácticamente saturaron, aunque por ejemplo WhatsApp sigue creciendo de manera muy acelerada en los Estados Unidos, que no tiene tanta porción del mercado, tienen aproximadamente un 40 y tantos % de porción en mercado en Estados Unidos por parte de WhatsApp. Y veremos esos números de WhatsApp más adelante, veremos las gráficas que nos presentan, que son bastante útiles para hacer un análisis profundo de Meta. Y entonces nos mencionan a Mark Zuckerberg, que en 2021 presenta este cambio de nombre para Facebook, se convierte en Meta, y que nos dice, en la próxima década esperamos llegar a tener más de 1,000 millones de personas utilizando el metaverso y siendo parte del comercio digital que podría generar miles de millones de dólares. Cientos de miles de millones de dólares en comercio digital que se podrían estar generando alrededor del metaverso. Y esta compañía también nos menciona qué es el metaverso, pero para ellos, qué es lo que definen como metaverso. Pero antes de eso, quiero mencionar qué es lo que ha causado este colapso de 70% en las acciones desde esos $384 en estos momentos, pues los 112, 130 dólares en los que ha estado rondando estos últimos meses. De hecho, llegó a estar en los $88 también. Y veamos que se juntaron la tormenta perfecta. Todo lo que podía afectar a Meta lo empezó a afectar. Tuvieron la resaca de crecimiento. Sí, a comparación del crecimiento que hubo en 2020 y 2021, 2021 a 2022 prácticamente fue crecimiento nulo y es algo que nos presentan en esta carta anual. Además de esto, se une a que Apple actualizó sus políticas.
Perdieron 10 mil millones de dólares en ingresos anuales por la actualización que Apple generó, que ya no podías ver hacia dónde se iban las personas entre aplicaciones. Ya solamente podías ver lo que sucedía dentro de tu aplicación, no fuera de ella, cosa que anteriormente no era así. Entonces, estas políticas de privacidad, más de 10 mil millones de dólares de impacto anual para los ingresos de Meta. Además de esto, la desaceleración cíclica en marketing digital. Sí, de 2020 a 2021 muchas personas empezaron a utilizar anuncios. De 2021 a 2022 empezó a cambiar eso. Menos personas se anunciaban, los anunciantes estaban dispuestos a pagar menos, había nuevos competidores como TikTok con precios más bajos. Las recompras de acciones también fueron otro de los problemas. ¿Cómo van a ser las recompras de acciones un problema? ¿Por qué serían un problema para el accionista? Porque hicieron recompras en prácticamente todos los precios, en toda la subida que tuvo Meta, desde los $200 hasta los $384 que llegó a estar, seguían haciendo recompras. Entonces recompraron en un precio que ellos no sabían, pero que iba a ser el máximo de los próximos años para las acciones de Meta. Entonces eso hizo que se consumiera muchísimo flujo de efectivo y cuando las acciones continuaban cayendo, mientras ellos incrementaban gastos, menos acciones podían recomprar. Entonces un mal timing, debieron de haber recomprado en la caída, no en el máximo histórico que llevamos hasta ahora, pero ellos no podían saber que ese iba a ser el máximo, simplemente podrían haber sido más prudentes con esa distribución de capital. Además de esto, comenzaron los gastos de Mark Zuckerberg, que los gastos de Mark Zuckerberg, por lo que más son conocidos y lo que más ha llamado la atención es por el metaverso, los gastos en metaverso y en Reality Labs, pero no es el único. O sea, los gastos han ido en inversiones en inteligencia artificial, en inversiones en toda la contratación de nuevos equipos que han formado y que terminaron despidiendo a más de 11,000 personas en estos últimos meses. Entonces, se juntaron todas cosas malas con además los gastos de Mark Zuckerberg, que tienes ingresos reduciéndose y con estos gastos, los gastos aumentándose lógicamente, lo cual va a impactar directamente al margen operativo de la empresa. Y además de esto, para rematar, a finales del 2021 nos presentan un cambio de nombre para Meta. Eso fue lo que remató a las acciones y simplemente lo que hizo que se olvidase de la estructura financiera que habían generado, de la máquina de generación de flujos de efectivo que Facebook o que Meta había creado con las familias de aplicaciones que ellos tienen. Y esto nos lleva a mencionar, o nos lleva a pasar a hablar ahora sí de qué es el metaverso. Porque del metaverso surgen la mayoría de preguntas. ¿Será algo que nos va a hacer recuperar dinero eventualmente? ¿El metaverso llegará a generar más pérdidas de lo que podríamos imaginarnos? ¿Será que estas inversiones nunca nos van a retornar valor? ¿Será que van a tardar 10 años en retornar valor? Entonces, fuera de todo eso, para empezar hay que saber o darnos una idea de qué es el metaverso. Y nos presentan en esta carta anual que lo que ellos ven como metaverso de una manera sencilla es el Internet en 3D, esa interacción en 3D que podrías tener con el Internet. Y esto lo vemos reflejado en las inversiones que Meta ha estado haciendo para traer al mundo real el metaverso, que ha sido en realidad aumentada, en realidad virtual, para poder ver en tu entorno las cosas en 3D. Y ahí es donde nos empezamos a dar la idea de que a lo mejor el metaverso no es algo revolucionario, algo muy descabellado. Simplemente ver las cosas que ya vemos en nuestros celulares de manera 3D, poder interactuar con ellas. Y esto es lo que los lleva a mencionar. No es algo revolucionario, pero es algo evolucionario. Nosotros, la expectativa que hemos estado viendo es que podría ser una cuarta versión en la era del Internet. Porque el Internet hasta ahora, de acuerdo a lo que ellos nos comparten, lleva 3 diferentes eras. Que la última siendo el celular, el móvil, el Internet móvil que conocemos y que utilizamos todos los días, y la nube, el servicio de nube en el cual almacenamos información, con el cual mandamos datos, colaboramos con otros trabajadores, y de ahí podría pasar este Internet de portátil, este Internet móvil y el uso de la nube, podría evolucionar a ser ahora un Internet en 3D, también portátil, pero ahora con mayor interacción, en el que podrías interactuar de maneras diferentes en las cuales hoy no se puede por las limitaciones que tiene un artefacto móvil. Y esto es lo que empieza a dar realidad o en lo que empieza a crear esta tesis de inversión
de que probablemente esas inversiones en el metaverso no sean tan descabelladas como muchos piensan. El problema principal era que se estaban acabando, estaban destruyendo esos flujos de efectivo. Pero también tiene un argumento para esto. Y nos dicen, todos los gastos que han estado generando en Meta se están metiendo directamente en un solo año en el balance general, lo cual hace que los márgenes de Meta se reduzcan muy agresivamente. Pero de acuerdo a Aswad Damodaran, estas inversiones o estos gastos podrían depreciarlos a los próximos 3 años. En lugar de meter los gastos de jalón, porque están invirtiendo en inteligencia artificial, porque están invirtiendo en la familia de aplicaciones, que esto va a retornar en los próximos años, pues estos gastos los podrías utilizar como activos que van a retornar a lo largo de los próximos 3 años y así irlos depreciando. Y ya se vería muchísimo mejor el margen que la empresa tendría. Pero no es el caso. No lo estamos viendo así y así no es como se hace la contabilidad. Entonces es una cosa que ellos muestran, es una cosa que ellos nos presentan y me parece muy interesante y por eso la menciono. Con esto ellos aprovechan a contarnos la historia del Internet, cuáles fueron las fases, cómo se creó, dónde empieza y hacia dónde migra el Internet, y nos relacionan que el metaverso podría ser algo equivalente como la presencia de la nube en el mercado, como la presencia que tiene Amazon y Microsoft en el mercado de nube. Entonces Meta podría ser uno de los primeros o principales jugadores en desarrollar la nube. Y este fondo en la carta nos comparten que efectivamente el metaverso podría ser algo parecido en el que haya un duopolio, así como existe el servicio de Android para los celulares y el servicio de iOS para los celulares de Apple. Entonces tienes estos dos bandos. Y Microsoft intentó presentar su alternativa contra Android y iOS sin éxito. Y esto podría ser algo similar que suceda en el metaverso. Pero para que suceda el metaverso, pues tienes que tener algo como el App Store. O sea, alguien que te provea de una tienda en el cual haya control de dónde están, qué aplicaciones hay, qué podemos hacer, algo para poder desarrollar nuevas aplicaciones. Entonces, un mercado virtual enorme que tiene que existir y que algunos tienen que ir desarrollando desde el inicio. Y nadie está destinando tanto dinero a esto como Meta lo está haciendo. Y Meta podría posicionarse de manera principal y no ser el único y no ser dueño, pero sí ser uno de los principales jugadores que lo administren y que se vean beneficiados por este mercado que podría llegar a los trillones de dólares de acuerdo a muchos analistas. Ellos también mencionan las expectativas futuras que tienen distintos analistas. Por ejemplo, nos mencionan las expectativas que tiene McKinsey Company. Nos mencionan expectativas que genera KPMG. Nos mencionan, etcétera. Entienden la idea, expectativas de estas empresas. Para mí, al hacer un análisis de un segmento de mercado que no está comprobado, es ilógico considerar lo que nos dicen los analistas, porque constantemente estas predicciones de lo que puede ser el mercado nos terminamos riendo de eso y no tiene nada que ver. Puede ser a lo grande o puede ser algo que ni siquiera existió, algo que ni siquiera se desarrolló. Entonces, que ellos incluyan esto en su análisis me parece interesante, mas no me parece que aporte valor. Me parece más un área de entretenimiento a la cual podemos ver de esa manera, que las expectativas que generan todas estas empresas con estudios enormes acerca del metaverso y del mercado que puede haber dentro del metaverso es algo que no hay que considerar como valor dentro de la empresa de Facebook. Y ellos de hecho nos lo mencionan y nos explican por qué es que hay una gran oportunidad, pero no nos lo mencionan como parte fundamental de su tesis. Su tesis de inversión no está fundamentada en las expectativas que generan estos analistas, pero nos lo comparten para que veamos y comprendamos qué es lo que puede ser esto, porque muchos ni siquiera se lo imaginan y lo descartan. Y eso es lo que se me hace acertado, que empiecen a explicar que esto no es algo tan complicado de entender. Empiezan a explicar que esto es algo más tangible y algo que ya hemos visto en la historia, una evolución que anteriormente se había visto, de la cual Facebook puede no ser el ganador y sí pueden ser pérdidas billonarias o pérdidas de miles de millones de dólares de inversión, pero hasta ahora los datos que ha estado obteniendo Meta parecen prometedores y nos dicen constantemente lo que Meta ha construido, el público ha venido a consumirlo. Llamémosle, la historia de Meta nos la presentan, llamémosle en inicios Messenger o llamémosle el texto para Facebook, que migra a hacer imágenes en Facebook y que migra a empezar a utilizar algoritmos que te sugirieran qué consumir en el newsfeed, en el portal inicial de Facebook. De esto se empiezan a mover y empiezan a hacer adquisiciones, que comienzan con la adquisición de Instagram, por la cual pagan $1,000 millones en el año 2012. Y esto fue algo además criticado, porque ya se les estaba criticando a Facebook de que en 2011 llegaron demasiado tarde a
a la versión móvil, de que la aplicación que lanzaron para el móvil, para el celular, llegó demasiado tarde. Era únicamente el 11% de los ingresos, todos los anuncios que presentaban en los celulares, eran únicamente el 11% de los ingresos. Entonces desarrollaste muy tarde la tecnología para el marketing digital en la versión móvil, ya no es algo en lo que vayas a tener éxito. Esas eran las críticas. Y un año después de esto, compran Instagram en $1,000 millones, empiezan a pensar los analistas, Mark Zuckerberg no está entendiendo nada, no está entendiendo en cómo se está equivocando y además paga cifras exorbitantes que no tienen nada que ver con los ingresos de Instagram. Entonces fue algo sorprendente para el mercado y aquí empieza la historia, porque ellos empiezan a migrar constantemente una y otra vez a nuevos productos, como en 2014 adquieren WhatsApp y WhatsApp lo adquieren por $22,000 millones. Y otra cosa que adquirieron en 2014, que en estos momentos vemos mucho ruido de eso, fue la empresa de Oculus Virtual Reality. O sea, compraron Oculus, estos lentes que vemos ahora que Meta produce, los adquirieron en 2014 por $2,000 millones. Una y otra vez han migrado de texto a imágenes, de imágenes a video, y video actualmente es lo que más se consume. Se consumen por 5.5 mil millones de personas en el mundo, 2.6 horas de video diarias, en diferentes presentaciones, en computadora, en televisores, en celulares, pero se consumen 2.6 horas diarias en promedio por persona, por 5.5 mil millones de personas. Han sabido migrar una y otra vez la compañía y han sabido llegar con historias, con Reels, y las historias tardaron mucho más en obtener tracción de lo que Reels tardó en obtener tracción. Y eso es algo que se ha vuelto muy interesante ver. El desarrollo de Meta ha sido constantemente hacia lo que el consumidor efectivamente quiere, y no siempre nos damos cuenta de eso, pero terminamos acercándonos al producto que generan y terminan conectando a las personas, que es el objetivo que Meta ha tenido, o que nos comparte que tienen, conectar a las personas. Y bueno, ok, todo esto, que en 2011 tuvieran el 11% de los ingresos de la versión móvil de sus aplicaciones, de los anuncios provenientes de la versión móvil, y que esto lo aumentaran al 93% de ingresos provenientes de la versión móvil para el 2018, que ellos hayan transformado de texto a imágenes a video, no nos indica, porque realmente no lo hacen, no nos indica que vayan a tener éxito en lo siguiente. Pero lo que sí nos indica es que Meta no es una empresa que se detiene o que se conforma con lo que han creado. Es una empresa que evoluciona constantemente y nos lo siguen demostrando. ¿Y por qué fue? ¿O qué fue alguna de las cosas que ayudaron a que Mark Zuckerberg justificara los gastos que nosotros no podemos justificar desde afuera de la empresa? Se juntaron muchísimas cosas positivas. El planteamiento de cambiar al metaverso empezaba en 2018 y fue en el brinco de 2020 a 2021 cuando Mark Zuckerberg lo vio que podía hacerse realidad, con el enorme crecimiento que llegaba a Meta, pero que después demostraría ser un adelanto de crecimiento y una nueva tendencia de crecimiento. ¿Qué pasa? Pues veamos números literalmente. Ellos en julio del 2021 ven sus ventas aumentar año con año en un 56%. Del 2020 al 2021, 56% de aumento en ingresos generales, o sea, en las ventas. Los márgenes operativos. ¿Qué pasa con los márgenes operativos? Fueron de 43% a comparación de un 32%. Y podríamos empezar a hablar de que, bueno, ¿esto cómo se vio reflejado en las utilidades de la empresa? Que las utilidades son lo más importante. Bueno, esto se vio reflejado en un crecimiento de 101% año con año, de 2020 a 2021 en aumento en utilidades de la empresa. Si tienes todas estas cosas yendo bien, si tienes un crecimiento acelerado o acelerándose en tu empresa, pues ¿no tomarías esto como el momento perfecto para empezar a invertir de verdad en la evolución de tu empresa, en el próximo paso? Parecería el momento correcto. El tema es que ese momento correcto fue un mal timing y fue un espejismo, podríamos decirlo así, ya que fue una aceleración de crecimiento. Iba a ser que en 2022 el crecimiento desapareciera. Tuvieron 2 trimestres de crecimiento negativo, en parte por el Forex, que el Forex, el tipo de cambio, porque muchos de los ingresos de Meta provienen del mercado internacional, no de Estados Unidos, el tipo de cambio hizo que Meta perdiera un 7% en valor de esos ingresos, porque caían en valor de las otras monedas. Y entonces vemos que simplemente se empezaron a complicar las cosas, pero justificamos o comenzamos a ver la idea de por qué es que se lanzaron al metaverso con tanto tiempo de anticipación
y cómo se permitieron hacerlo. Y también, no voy a profundizar mucho en esto, pero esto lo comparan un poco con Apple, la transformación y la evolución que Apple ha tenido a lo largo de los años. Ellos llevan con una posición en Apple de inversión desde el 2005. Entonces, ellos saben invertir a largo plazo y es lo que hacen. Y no es algo diferente como ven a Meta, que están dando pasos para transformarse, evolucionar. Lo comparan con Apple y me parece algo bastante interesante de ver esta observación. Ahora, WhatsApp es una de las partes fundamentales de la tesis que nos presenta Wedgewood Partners, pero también es una de las partes fundamentales con las cuales nos comunica Mark Zuckerberg porque es uno de los mercados que más rápido ha estado creciendo. De hecho, los anuncios de click to message, de cualquier anuncio a WhatsApp, o sea que tú le picas un anuncio en Instagram y te mandan a WhatsApp, ha aumentado a 1.5 mil millones de dólares de run rate. Esto era el último trimestre que nos reportaban. Tenía 1.5 mil millones de dólares de ingresos este tipo de anuncios anuales. Un crecimiento de 80% a comparación del año anterior, porque acaban de empezar a utilizar las herramientas de monetización para WhatsApp. Y de hecho, nos presentan, Wedgewood Partners nos enseña una recopilación de las respuestas que han tenido y que han comentado acerca de lo que ha sucedido con WhatsApp y la monetización de las messaging apps, de las aplicaciones de mensajería. Y al compartirnos esto, vemos cómo ha ido evolucionando, vemos cómo ha ido creciendo, vemos cómo tenían 3 millones de usuarios en WhatsApp Business, que era la versión para pequeños negocios, y ahora cómo están utilizando las APIs y cómo millones y millones y millones de respuestas diarias se generan por medio de APIs en WhatsApp, que las empresas te dicen, o sea, te ponen el esquema de qué es lo que te quieren contestar, te ponen las preguntas y probablemente muchos de ustedes lo han visto y nos enseñan cómo cientos de millones de personas ven catálogos desde WhatsApp. Tú quieres contactar a alguien, quieres contactar a una tienda, quieres ver qué tienen de ofrecimiento, te mandan el catálogo por WhatsApp. Tú quieres contactar a una aerolínea, ahora por WhatsApp te comunicas, te contesta el API o el robot o como lo quieras ver y ahí vas haciendo preguntas. En el caso de te transfieren con una persona real y todo ese tipo de cosas, son avances que muchos de nosotros no reconocemos hasta que lo vemos comunicado, hasta que vemos, sí, cierto, esto no existía, sí, ahora es mejor contactarlo, sí, así prefiero recibir el catálogo, es más rápido que recibo el catálogo, veo los productos, contesto. Y ahora, por ejemplo, este diciembre se acaban de asociar con Mercado Libre en Latinoamérica para poder hacer pagos a través de WhatsApp. Y sabemos que Meta tuvo muchos proyectos. La moneda digital, que no se lo regularon, que no los dejaron continuar con ese proyecto. El proyecto de pagos a través de su moneda digital, a través de carteras dentro de ellos, no les dieron permiso. O sea, tú podías mandar mensaje, hicieron pruebas de mandar un mensaje de una cuenta de Messenger a otra cuenta de Messenger, no te cobraba nada. A Meta prácticamente no les costaba. Y pues podría revolucionar el mundo financiero porque ibas a poder contactar a cualquier persona desde Messenger de Facebook o WhatsApp, mandarles dinero sin que te costase nada. ¿Por qué utilizarías, por ejemplo, las tarjetas de crédito? ¿Qué iba a pasar con las tarjetas de crédito? ¿Por qué utilizarías el banco para hacer transferencias si lo puedes hacer? Sí, ese dinero tiene que ingresar de alguna manera. Y el banco, el sistema financiero, sería la manera en la que ingresas dinero. Ingresas dinero al banco, lo mandas a tu cartera de Facebook y de tu cartera de Facebook lo mandas. Pero ¿qué pasa si trabajas o si haces videos y recibes dinero en Facebook? Porque haces videos o porque ofreces servicios y te pagan por medio de Facebook. Y ese dinero se queda en tu cartera de Facebook y pues no lo reportas. Entonces, sí, eran muchas cosas que hicieron que Facebook no pudiese regular esto, pero ahora se asocian con otras empresas. Con Mercado Libre se asocian en India para hacer las ventas digitales directamente desde WhatsApp y vemos estos avances y vemos cómo es el segmento que más ha estado creciendo y en el que más expectativas ponen de aumento de rentabilidad. Y de hecho, WhatsApp es la aplicación de mensajería y la aplicación de Facebook con más usuarios diarios, con más de 2,000 millones de usuarios diarios, principalmente en India. Nos muestran la gráfica, les presento las gráficas en la cual ellos nos muestran cuál ha sido el uso de WhatsApp en los diferentes países, los millones de usuarios que tiene esta aplicación y por qué es que puede ser un mercado tan atractivo por monetizar, que hasta ahora hemos escuchado poco de ello y cada vez más se va acelerando las oportunidades que se ven de WhatsApp. Y ahora sí que entendemos un poco de dónde viene Facebook, dónde está Facebook en estos momentos, en qué se está centrando en estos momentos, que es en la monetización de los apps de mensajería. Nos dicen, ¿qué es lo que pasó en 2022 que colapsase las acciones? ¿Qué es lo que ha pasado para llevarnos a lo que está sucediendo ahora en el mercado? ¿Y qué necesita pasar? Que es lo que nos dicen después y lo que voy a mencionarles después de esto. ¿Qué es lo que necesita pasar para que Facebook regrese
a tener ese valor que alguna vez tuvo, a que regrese a tener esa estima del mercado, y lo que tendrían que hacer o lo que tendría que suceder para que su valuación llegue a ser lo que alguna vez fue. Pues bueno, primero, en febrero 2 del 2022 empiezan las cosas malas. Nos reportan ingresos crecientes, ventas crecientes en 20% a comparación del año anterior, pero aumentan en 38% los gastos. Tienes ventas aumentando en 20%, los gastos aumentando en 38% y la utilidad neta, otra vez lo que importa, cayendo en un 5%. ¿Y qué nos dice Mark Zuckerberg para tranquilizar a todos? Nos dice, los gastos se van a mantener y los aceleraremos el próximo año, para que todos estén tranquilos. Los gastos seguirán siendo algo que será parte de la vida de Meta de ahora en adelante, para que lo vayan poniendo en sus números. Y esto pues lleva a que el desempeño de los próximos meses fuera peor que el del mercado considerablemente. Nos vamos hasta octubre 26. De hecho, publiqué un video en octubre 26, si no me equivoco, acerca de Meta, y si no fue el octubre 27, hablando exactamente de esto. Y año con año las ventas en octubre 16 cayeron en un 4%, en parte por el Forex, porque si descontamos las pérdidas por la moneda extranjera, hubieran sido un 2% de incremento. Otra vez, una empresa que en 2% inclusive está por debajo de inflación, ya no es de crecimiento, así se considera, así la consideró el mercado y así la tumbó el mercado, tumbándole en 25% el día siguiente. Llegó a estar en los $98 y tranquilamente con el paso de las semanas esos $98 se convirtieron en $88 por acción, porque el mercado ya no quería tener nada que ver con Meta. Y además de esto, veamos los datos. Los gastos aumentaron en otro 19% a comparación del año anterior. El margen operativo, que estaba en 39%, ahora en octubre de 26 estaba reportado en el 20%. Esa empresa de altas rentabilidades ya no era una empresa de alta rentabilidad. Reality Labs, este proyectito que empezó Mark Zuckerberg, perdía $3.7 mil millones. Y así lo veía el mercado. Y en lo que iban de 9 meses, perdían $9.4 mil millones. En 9 meses. Y aquí es donde empiezan las comparaciones. Hay empresas que jamás tuvieron que gastar eso en investigación y desarrollo. Apple gasta mucho menos que eso, y Apple se consideraba que era una empresa que gasta increíbles cantidades en investigación y desarrollo. Entonces empezaron las comparaciones, nadie quería nada que ver con Meta. Meta colapsa y nos dicen las expectativas de gasto. Las expectativas de gasto para este año 2022 iban a cerrar en $86 mil millones. Y para este año, en el cual ya nos encontramos, 2023, estaban esperadas entre 96 y 101 mil millones de dólares. 86 mil millones de dólares ya se había suficientemente elevado los gastos. Y ahora la ridícula cifra de entre 96 y 101 mil millones de dólares. Ya después nos empezaron a explicar, Meta empezó a ver lo que estaba sucediendo, se dieron cuenta de que efectivamente los inversionistas ya no querían tener nada que ver con Meta, ya no les interesaba el proyecto del metaverso, no le caía en gracia a nadie lo que estaba haciendo Mark Zuckerberg, y nos empezaron a explicar lo que estaban haciendo. Nos empezaron a comunicar que efectivamente iban a recortar costos, que el presupuesto se hizo en 2021 cuando tenían euforia en los ingresos, en las utilidades. Y ahí empezó la transformación del nuevo Meta que está corriendo en estos momentos. Nos dicen, más del 80% de los gastos que estamos haciendo no son para Reality Labs. Ese 80% son para inteligencia artificial, son para mejorar nuestros términos de privacidad, son para mejorar nuestras aplicaciones, son para mejorar los algoritmos que te presentan información, son para mejorar la rentabilidad de las aplicaciones de mensajería específicamente. Y nos dieron tres puntos específicos: inteligencia artificial, metaverso y aplicaciones de mensajería, y la rentabilidad sobre eso. Todos los gastos lo redujeron principalmente a esas 3 oportunidades y nos dijeron, ya empezaron a ser conscientes, nos dijeron literalmente, nuestros gastos irán únicamente a donde veamos retorno sobre el capital invertido, y cuando dejemos de ver retorno sobre el capital invertido, dejaremos esas iniciativas, dejaremos de invertir en eso. Pero son inversiones a largo plazo que se van a dar cuenta de esa rentabilidad a lo largo de los años, no a lo largo de un trimestre. Entonces ya empiezan a ser conscientes, empiezan las cosas positivas, se empiezan a recuperar un poco las acciones de Meta en estos momentos, y aquí es donde ya empieza, o de aquí es donde podemos continuar con qué es lo que tiene que suceder para que retorne el positivismo de acuerdo a Wedgewood Partners.
que si hacemos un ligero recuento de las cosas, Meta empeoró la situación porque empezaron a gastar cuando todo estaba yendo bien. Pero ahora nos muestran que efectivamente se van a preocupar por rentabilidad. Despiden personas, despiden el personal que era o que no necesitaban después de los gastos acelerados. Nos dicen que van a invertir únicamente en lo que demuestre que va a retornar capital, en lo que sea rentable, y tienen diferentes iniciativas muy prometedoras, y aquí es donde nos muestran los aspectos que pueden hacer que todo cambie para las acciones de Meta. Y quiero mencionar primero que nada esta parte que fue la que más interesante se me ha hecho y de la cual he estado leyendo mucho los últimos días, que ha sido Advantage Plus, que es especie de machine learning para anuncios, para presentar tus anuncios, para el marketing digital, que dicen, o de acuerdo a la información que les ha arrojado a Meta, es que esto hace que los anuncios sean tan rentables como lo eran antes de que Apple pusiera sus términos de privacidad. Entonces regresa la rentabilidad utilizando Advantage Plus, este machine learning, esta inteligencia artificial. Tú pones un anuncio y Meta utiliza información para irlo segmentando. ¿A quién es que se lo puedo presentar que compre o que haga click to message? ¿A quién se lo puedo presentar que va a tener un mayor engagement? ¿Quién podría compartirlo? ¿A quién le podría gustar? Sin que tú tengas que decir qué rango de edad, a qué persona, en qué geografía y todo esto. Meta empieza a poder hacer esto con Machine Learning. Y esto es lo que se vuelve una de las oportunidades principales que podría demostrar el retorno sobre el capital invertido, que podría retornar en el futuro esta inversión en inteligencia artificial que han estado desarrollando. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer que regrese el positivismo? Que aumente el gasto en marketing digital. En todo el mundo, no únicamente en Meta, porque Meta es uno de los principales. Entonces, si aumenta en el mundo, Meta va a ser uno de los lugares que va a recibir dinero. Y estuvo disminuyendo mucho en 2022, más en Europa. Después de esto, los retornos sobre el CAPEX, o sea, que empiece a haber algún retorno, que nos empiecen a dar algún número de qué está generando este gasto en CAPEX, que 82% se va al gasto en familia de aplicaciones y el resto a lo que sería el metaverso. El 18% restante del CAPEX se va a lo que sería el metaverso. Que nos den información acerca de que se están manteniendo los usuarios en América del Norte, en North America, es lo que mencionan, o sea, Canadá, Estados Unidos, porque son mercados ya sumamente saturados. Canadá y Estados Unidos ya tienen muchísimo alcance en las redes sociales, ya están muy saturados, y lo ideal sería ver que no disminuyan los números de personas que están utilizando Facebook, Instagram en Canadá y Estados Unidos, y que aumente el engagement, que estén más tiempo en la plataforma, porque ellos son los que, a final de cuentas, más pagan en los anuncios, los que más ingresos generan para Meta por anuncios, porque es el mercado que más dinero tiene para marketing digital. Y yo podría agregar aquí que más gente en Estados Unidos y en Canadá se inscriban a utilizar WhatsApp. Eso también sería algo bastante positivo, porque si ya estás viendo la manera de monetizar WhatsApp, si ya estás unificando métodos de pago en Latinoamérica, en Asia, pues que también suceda en Estados Unidos y que empiece a tener esas ventajas. Y los otros aspectos serían los Reels, la monetización de los Reels, que nos lo comparen con las historias de Instagram, que nos vayan diciendo, que nos continúen diciendo qué tan rentables están siendo a comparación de las historias, qué tanta atracción están obteniendo, qué tantas personas están anunciando, y mientras sea mejor que los de las historias, ahí vamos a tener una comparativa para darnos una idea de qué tamaño podría ser este mercado y de qué tamaño de ingresos podría traer para Meta la versión o simplemente el segmento de Reels, que es lo que está haciendo que haya más tiempo de las personas en la plataforma. Siguiendo esto, ya llegamos a un peak TikTok, o ya llegaron al peak, ya llegaron a su máximo, ya no están creciendo. El gasto de minutos que se tiene en TikTok ya no va en aumento, esa es la información que se arroja. Y podría ser, lo que se muestra es que Instagram, Facebook, WhatsApp están ganando un poco de tracción. La familia de aplicaciones de Meta está ganando un poco de tracción, está comiendo un poco de mercado de los competidores. Eso es lo que se mostró en el último reporte trimestral, y de que eso continúe sería un aspecto sumamente positivo. La monetización de WhatsApp, otra vez, cosa que nos mencionan mucho en esta tesis de inversión, que es una de las partes principales para este corto plazo. Más allá de eso, la inteligencia artificial por encima de lo que les presentaba del machine learning para llevar los anuncios a las personas de manera más eficiente, con mayor rentabilidad. Se refiere a la inteligencia artificial para que las personas estén más tiempo en las redes de Meta, para que estén más tiempo ahí, para que vean más anuncios, para que manden más mensajes, para que compartan más información, para que compartan más fotos, lo que sea. Que mientras se mantengan más tiempo ahí, más anuncios van a consumir, y eso es mejor para Meta.
Fuera de eso, tienen en vientos de cola, o sea, algo positivo, el Forex. Sí, el dólar ha estado suavizándose, ya no tiene la fuerza que tuvo en 2022. Esto sería bastante positivo porque Meta recibiría más ingresos en dólares, aunque se mantengan igual en otras monedas. Entonces es algo positivo que va a suceder para todas las empresas. De seguirse debilitando un poco el dólar en estos próximos meses, la mayoría de las empresas que tengan altos ingresos en el mercado internacional se van a ver beneficiadas, Meta siendo únicamente una de ellas, y los costos. Zuckerberg dijo en diciembre en una entrevista que empezaban a gastar con disciplina y con rigor. Y recientemente dijo que de necesitarse de que llegue un downturn en la economía, de que se compliquen las cosas en la economía seriamente, él no tendría miedo en recortar más personal, lo volverían a plantear, pero es algo que no piensan hacer. Dijo, recortamos lo suficientemente fuerte y profundo para que no tuviéramos que hacerlo, para que no tuviéramos que volver a recortar personal. Pero que nos diga que podría volverlo a considerar de que se empeore la economía es simplemente un indicador de que se está preocupando por la rentabilidad de la empresa y de que se está preocupando por lo que los inversionistas le han dicho. Controlar costos, controlar costos, controlar costos. Y hasta aquí son los aspectos que nos comparte Wedgewood Partners. Esto es lo que nos dicen y lo que podría hacer que Meta regrese a tener todo ese positivismo que alguna vez tuvo. Que se empiecen a cumplir cada una de estas cosas. Y no es tan descabellado, están avanzando mucho en esto. En este reporte trimestral que tendremos el 1 de febrero podemos ver muchas de estas cosas mejorar. Más que mejoren los costos, porque los ingresos a final de cuentas, Meta se va a ver afectada si la economía se ve afectada. El marketing digital se ve afectado cuando la economía está en un mal estado. Entonces, los ingresos no dependen al 100% de Meta, pero sí en gran parte. Lo que sí depende 100% de Meta son los costos, el manejo de costos que ellos vayan a tener. Lo que nos digan que esperan gastar en este 2023, que vuelvan a bajar esas expectativas una vez más. Entonces, inversionistas, para mí Meta es una de mis posiciones principales. Es una de las posiciones en las que yo mayores expectativas tengo. Creo que tiene una máquina de rentabilidad enorme que muchos están olvidando por el gasto en el metaverso que estuvieron realizando, que yo también creo que es algo que se va a moderar. Y además de esto, yo sí veo la rentabilidad que WhatsApp podría traer a la empresa. Que de no darse, pues sí, sería una decepción enorme. Pero WhatsApp, en mi opinión, puede ser un segmento que trae ingresos comparables con lo que trae el segmento de nube. Con todas las personas a las que puedes llegar, todos los negocios que lo pueden utilizar y cómo puede mejorar la vida de las personas o cómo puede simplemente eficientizar procesos. Es algo que para mí es una gran oportunidad en la que Meta se tardó mucho, pero ya comienza a ponerle atención a esto y esto puede traer bastantes frutos en el mediano plazo. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.